Buenas tardes a todos y bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta fiesta, la verdad, de Fomento Cultural Citibanamex y acompañarnos a la presentación de este libro, México 1521-1821, se forja una nación. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados que el día de hoy estarán acompañándonos a presentar este libro. María Teresa Franco, historiadora y especialista en difusión, historia cultural y política de México. Nos acompaña también Carlos Marichal, académico del Colegio de México. Jaime del Arenal Fenochio, académico del Centro de Estudios Interdisciplinares. Óscar Cruz Barney, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Citibanamex, coordinadora general de libro y de todo el proyecto académico y nuestra anfitriona de esta tarde. Y para iniciar, pues le damos la palabra a Cándida Fernández. Muy buenas tardes, les agradezco mucho su presencia, muy especialmente a todos los autores y colaboradores del libro que nos acompañan, también a Lupita Jiménez, muy especialmente, que es una de las coordinadoras académicas, y a mi jefe Andrés Albo, director de Compromiso Social del Banco Nacional de México. Muy buenas noches y bueno, pues queremos empezar diciendo que es un gusto estar aquí, que como ya dijo Juan Carlos, esto es una fiesta para nosotros. Siempre la presentación de una nueva publicación siempre es importante y nos llena de orgullo, pero pues más cuando es una publicación con tanta carga de trabajo, y yo creo que también de alguna manera una publicación importante, conciliadora, que revisa, que pone al día, y que yo creo que esa posición hoy es importante y puede ser útil. Muy bien, pues empiezo entonces un poquito a hacer una reseña de los motivos editoriales de nuestra publicación. La edición de México 1521-1821 se forja una nación pone al alcance de nuestros lectores un amplio corpus documental dedicado a los 300 años de historia que significaron la fundación y el desarrollo del virreinato de la Nueva España y que sin lugar a dudas corresponden a la intrincada construcción de un orden distinto en el que en su modelo multicultural se sembraron las simientes de las estructuras políticas, religiosas, económicas, comerciales, sociales y artísticas que a la larga forjaron nuestra identidad como nación independiente. ¿Qué mejor manera de adentrarnos en el conocimiento de aquellos aspectos que fraguaron la identidad de los mexicanos que hacerlo con la conmemoración de dos fechas históricas relevantes para nuestro país? La capitulación de México Tenochtitlan, acontecida el 13 de agosto de 1521, y el final de la Guerra de Independencia y su consumación el 27 de septiembre de 1821. Hechos que cumplieron su bicentenario en 2021. Es innegable que ambas fechas son fundacionales para el presente de todos nosotros. Adicional a estos dos significativos hitos históricos, sumamos una tercera fecha que para el Banco Nacional de México, Citibanamex, es motivo de celebración: los 50 años de la Fundación de Fomento Cultural Banamex, institución creada en 1971 y con operación activa desde 1972, que tiene la convicción por parte de los directivos del banco de impulsar la inversión en el desarrollo cultural, así como fomentar la cultura en nuestra sociedad mediante la divulgación y la difusión del conocimiento de la historia, el arte y las tradiciones de México. Fomento Cultural Citibanamex hoy, en tiempos de conmemoraciones, refrenda su vocación y determinación por aportar al conocimiento, por crear vínculos, así como por comprender mejor nuestra historia y el entorno social a través de la promoción y difusión de los estudios más recientes y con las voces más calificadas.
A lo largo de estos 50 años se ha trabajado con criterios de calidad, investigación, respeto a la diversidad, preocupación por potenciar el sentido de ciudadanía y en favor de una mayor comprensión de nosotros mismos y de nuestra identidad. Amén de ello, en los últimos 30 años, además, hemos sumado esfuerzos y alianzas con socios culturales y aliados, tanto públicos como privados, en el terreno nacional y en el internacional. Por ello, y para conmemorar o hacer memoria juntos de tan relevantes aniversarios, presentamos la publicación México 1521-1821 se forja una nación, que forma parte de un proyecto más amplio que incluye conferencias y programas audiovisuales para ser retransmitidos en distintas plataformas. Se trata de una iniciativa editorial de gran calado en su concepción de ahondar en 300 años de historia virreinal desde una perspectiva panorámica y con un conocimiento integral de los procesos que dieron lugar a una historia común y compartida y que cimentaron lo que hoy es la nación mexicana. Transmitir los valores de ese periodo, poco y mal conocido, es uno de nuestros principales objetivos. En la planeación y formación de esta obra contamos con la valiosa colaboración de 3 historiadoras, maestras y amigas, especialistas en temas novohispanos y más, a quienes agradezco su sabiduría, compromiso y generosa aportación a este proyecto. Las doctoras María Cristina Torales Pacheco, Guadalupe Jiménez Codinach y María Teresa Franco. Con su cercana asesoría se pudo organizar una gran diversidad de temas y reunir el trabajo de los estudiosos en cada una de las materias que se abordan. Como directora de esta iniciativa, tuve el privilegio de pasar largas horas con ellas, en forma presencial cuando la pandemia lo permitió, así como a través de medios electrónicos a lo largo de 2 años para, primero, concretar un listado de temas y después, a manera de consejo editorial, llevar a cabo la revisión académica de los textos. Todo ello con miras a plasmar una visión global e integrada de 300 años de historia y dotar de contexto el devenir de lo que conocemos como el Virreinato de Nueva España y lo que significa México como la patria que habitamos y nos brinda abrigo. A cargo de Cristina Torales Pacheco corrieron la introducción general y las 3 primeras introducciones de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así como a Guadalupe Jiménez le tocó también la introducción del periodo final de 1808 a 1821. Este trabajo en equipo ha sido verdaderamente enriquecedor. Podríamos preguntar, ¿por qué este libro y por qué de esta forma? Consideramos importante divulgar los estudios, la parte de los resultados de estos estudios que se gestaron en torno a los bicentenarios y desde 2 décadas anteriores, para acercar una historia conciliadora y más fidedigna a nuestra comunidad. Hemos trabajado algunos criterios y premisas. En primer lugar, no queríamos dejar de enfatizar la importancia del impacto de la Nueva España en Europa y en la propia monarquía católica. En ese contexto, no es exagerado decir que la Nueva España estaba en el vértice del mundo y que fue, durante 200 años, el eje de un mundo globalizado. En esta revisión es importante entender que la historia no es lineal, que es un proceso humano abierto a sus protagonistas y que además la relatan personas que escriben para alguien y por algo. En segundo lugar, también ha sido necesario marcar los mitos que nos dividen, que nos hacen daño al repetirse acríticamente en forma indefinida y que ya no se sostienen ante la historiografía producida en las últimas décadas. Se procuró también el presentar distintas perspectivas, así como apostar a la mejor comprensión de nuestro pasado. También hemos querido superar, desde el contexto de 1521, la visión que solo resalta el amor al metal, a la violencia y el fanatismo, sin considerar que también estuvieron presentes la preocupación por la trascendencia y la creación de un reino para siempre, la consideración humana del indio, las leyes de Indias, el Estado de Derecho
y la riqueza de la cultura mestiza que se desarrolló en todos los aspectos de la vida novohispana. Por otro lado, dentro de la perspectiva de 1821, en el extremo final, se quiso poner de relieve el trabajo conciliador y diplomático de Agustín de Iturbide para llegar a la consumación de la independencia con un mínimo derramamiento de sangre. Ese fue el papel positivo de Iturbide en esta etapa final del movimiento insurgente. También había que hablar de cómo la nueva nación independiente nació en medio de un gran entusiasmo social, pero con graves problemas económicos que crecieron a partir sobre todo de las 2 últimas décadas del siglo XVIII y que se incrementaron en el siglo XIX y que de ninguna manera facilitaron la organización del nuevo país. Así pues, la presente edición México 1521-1821, se forja una nación, está conformada por más de 40 textos de investigación académica inéditos, escritos ex profeso para esta obra editorial, realizado por connotados especialistas en cada materia. Podemos decir que las mejores plumas y voces, tanto de México como del extranjero, provenientes de universidades, centros de investigación y de colegios de historia, a quienes hago patente mi agradecimiento por su participación y el entusiasmo con el que desarrollaron los temas propuestos. Los escritos han sido organizados a lo largo de 2 tomos, en 4 grandes apartados o libros, con la finalidad de dar una secuencia a una historia tan vasta y de prolongada duración. Otra premisa siempre presente fue el dar importancia al discurso visual y tratar de presentar un rico acervo de planos, mapas, pinturas, documentos e ilustraciones que enriquecieran la comprensión de los temas. Así también que fueran otro complemento de las conferencias y los futuros programas. El esfuerzo realmente es muy grande. Estamos hablando de 1,116 páginas y de un total de 1,400 cuartillas, que se dice rápido, pero no se leen tan rápido, y 812 fotografías e ilustraciones impresas. Bien, quisiera nada más hacer como una descripción muy general. Diré que el libro primero está dedicado al siglo XVI y que presenta el panorama fundacional de la Nueva España, y en donde vemos cómo los europeos y los naturales de América reconfiguran su idea del universo, del mundo y de ellos mismos. 2 mundos frente a frente, con esperanzas, pero también con dolor. Presenta el papel fundamental de los frailes mendicantes que aprendieron a valorar las virtudes del otro, del ser humano. De allí el crecimiento del proceso de evangelización y la numerosa organización de poblados y edificación de conventos. Los textos repasan cómo se construyó la sociedad novohispana, el gran mestizaje cultural que arranca desde los primeros días, la conformación de los pueblos de indios y las epidemias, que en el siglo XVI es un tema que no podemos soslayar y que redujeron drásticamente a la población indígena, que con nuevas condiciones geográficas y económicas, si bien con lentitud, perfilaron su recuperación. La organización política del nuevo reino se fue entramando con personalidades como Hernán Cortés o Antonio de Mendoza, quienes tenían consideración también por el otro, debido en parte a sus experiencias de vida anteriores y el interés, además, de hacer un gobierno de leyes. El libro segundo se presenta un amplio recorrido por lo que hemos llamado el largo siglo XVII. Se expone el pleno desarrollo del gobierno de los Austrias como una maquinaria casi perfecta. A partir del segundo tercio del siglo XVII se dio un crecimiento económico que alcanzó niveles significativos, unido al desarrollo de las letras y un gran arte pictórico y arquitectónico. Con solo recordar a Sor Juana, a Villalpando o a Pedro de Arrieta, creo que podemos darnos una idea. La Virgen de Guadalupe se fue afirmando como un elemento importante para potenciar la identidad de una sociedad multicultural y multiétnica. Al mismo tiempo se consolidaron los pueblos de indios como sociedades solventes y con pleno ejercicio de sus derechos. El crecimiento económico de las haciendas como unidades de producción se hizo patente y también el fortalecimiento de la extracción de metales en las minas. En el libro tercero se estudia la segunda mitad del siglo XVIII, la Nueva España de la Ilustración.
Se revisan la economía, el comercio, los intercambios oceánicos, las industrias novohispanas, los descubrimientos, las innovaciones científicas y las reformas borbónicas que significaron un giro en la política y en la gestión de los recursos americanos. En el siglo XVIII, la Nueva España se convierte en la perla de las posesiones de la monarquía hispánica, con un desarrollo minero sin precedentes y una moneda de plata que fluía por todo el mundo. Hasta el tercer cuarto de la centuria se mantuvieron elevados niveles de vida, medibles desde la estatura de los habitantes, los salarios o la ingesta de carne de la sociedad. La población indígena continuó su recuperación demográfica y participó del crecimiento económico. El comercio interno siguió siendo robusto, con una emergente sociedad de consumo y el abundante flujo de los intercambios transatlánticos y transpacíficos. Un complicado escenario internacional significó el inicio de una crisis para la monarquía española, a las que el rey Carlos IV sumó insensibilidad y desconsideración hacia el reino de la Nueva España y una exigencia de grandes cantidades de metálico que fueron minando la solvencia novohispana, y a la que se impactó aún más con los 10 años de Guerra de Independencia. El libro cuarto, último de la edición, se analizan las primeras 2 décadas del siglo XIX. Agustín de Iturbide postuló en el Plan de Iguala la suma de las distintas iniciativas que lo precedieron y planteó otras más que consiguieron unir a la inmensa mayoría de las voluntades de la Nueva España bajo el esquema de la religión, la independencia total, la igualdad y la libertad de todos los mexicanos en el marco de una monarquía constitucional. Tras su acercamiento con Vicente Guerrero y mediante una encomiable labor diplomática y exhaustiva, Iturbide culmina la convocatoria para la que se sumarán todos los grupos de la sociedad al Plan de la Independencia. El entendimiento desembocó en la entrada triunfal del ejército trigarante a la Ciudad de México el jueves 27 de septiembre de 1821, en donde 16,000 soldados cruzaron el arco efímero de la calle de Plateros, muy cerca de aquí, en medio de la felicidad y la algarabía del pueblo que enarbolaba los colores trigarantes. A manera de conclusión diremos que México 1521-1821 se forja una nación es una obra con un valor académico e historiográfico cuyo alcance he tratado de exponer aquí, con la mención de algunos de los temas que constituyen el estudio integral de 300 años de vida. Para finalizar, no me resta más que agradecer en primera instancia al Banco Nacional de México, Citibanamex, a Manuel Romo y a su equipo de dirección, y especialmente a Andrés Salvo, que nos acompaña, por su confianza en nuestra labor y por impulsar las iniciativas que llevamos a cabo. Por supuesto, valga mi gratitud para todos los que intervinieron en la realización de México 1521-1821. En primer lugar, a los 40 autores que participaron en el libro y las conferencias. A nuestras 3 asesoras, Tere, Cristi y Lupe. A Eva Lucía Reyes, diseñadora, y a la correctora de estilo, Virginia Ruano, con quienes trabajé arduamente 4 o 5 intensos meses. A la formadora y a la encargada del cuidado editorial en inglés, a traductores, fotógrafos y al equipo de 5 investigadores iconográficos que formamos, y también muy especialmente gracias a las instituciones que nos dieron los permisos para las ilustraciones de las distintas ediciones, al equipo de producción de videograbación, al equipo de selección de color y preprensa, a los impresores y encuadernadores, y muy especialmente a mi equipo de la coordinación editorial con Carlos Monroy y a la coordinación de desarrollo académico y difusión con Juan Carlos Almaguer. Y además, también a todas aquellas áreas que se sumaron dentro de Fomento para lograr su conclusión. Con esta obra editorial reafirmamos nuestra vocación y quehacer por aportar al conocimiento de nuestra historia contenidos de vanguardia, así como el compromiso fehaciente del Banco Nacional de México, Citibanamex, por fomentar la difusión de nuestra cultura y resguardar la memoria de esta significativa parte del ser de los mexicanos. Gracias.
Muchas gracias. A continuación, presento a Óscar Cruz Barney. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y doctor en Derecho por la Universidad Panamericana. Algunas de sus líneas de investigación son las leyes de reforma y la legislación en el Segundo Imperio y sus contribuciones a la historia del derecho y el comercio exterior. Es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director de la revista de Derecho Privado del mismo instituto. Ha sido profesor de asignatura en las universidades Iberoamericana y Panamericana y profesor invitado en la Universidad de Castilla-La Mancha, la Universidad de Bordeaux y la Universidad de Lille en Francia y la Universidad de Messina, Italia. Fue presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México y colegiado del Colegio de Abogados de Madrid. Ha sido autor de diversos libros y artículos publicados en México y en el extranjero, miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación en México, la de Madrid y la de Colombia, y ha sido condecorado con la Orden de San Raimundo de Peñafort por el Ministerio de Justicia de España, con la Gran Cruz al Mérito en Servicio a la Abogacía por el Consejo General de la Abogacía Española y con la Cruz de San Ivo del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Desde 2013 fue incluido en la lista de Best Lawyers en México en materia de arbitraje. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Óscar, bienvenido. Muy buenas tardes, noches ya. Doña Cándida Fernández de Calderón, doña Teresa Franco, don Carlos Marichal, don Jaime del Arenal Fenoque, un agradecimiento a todos ustedes por estar aquí, por escucharnos estos minutos, un agradecimiento al Banco Nacional de México, Citibanamex, a Fomento Cultural Banamex, por el enorme esfuerzo que significó reunir, trabajar, organizar, coordinar agendas, que no fue nada sencillo para todos nosotros. 40 autores, se dice pronto, pero somos muchos. Para lograr una obra como esta, que no solamente es un libro objeto, no solamente es una obra de arte per se, sino que es una obra con un alto contenido científico. Contenido científico, histórico, jurídico, hay que decirlo, y que estoy seguro servirá de referente para publicaciones en un futuro y para futuras investigaciones. En la forja de la nación, el derecho juega un papel fundamental y jugó un papel fundamental. Derecho y justicia serán los dos grandes ejes de preocupación de la Corona de Castilla en el proceso de expansión, descubrimiento, conquista y establecimiento en los reinos americanos. Y digo reinos y no colonias. La incorporación de las Indias a la Corona de Castilla implicará que en un primer momento las autoridades castellanas, la monarquía, pensase en simplemente trasladar el derecho castellano a estas nuevas tierras. Un derecho castellano de antigua forja, con una presencia muy importante de las 7 partidas, por ejemplo, de Rey Alfonso X el Sabio, una obra del siglo XIII, y que fue un derecho que se desarrolla, que se crea y que se piensa para un ámbito castellano. ¿Cómo traer eso a estas tierras? A unas tierras inmensas, a unas tierras en descubrimiento constante, a unas tierras con una población indígena muy grande, con la cual se había fundado y se estaba fundando una nueva nación, con una participación de las autoridades indígenas, de la población indígena, en su conjunto con las nuevas autoridades españolas o castellanas. En ese sentido, rápidamente se darán cuenta que es necesario crear un nuevo derecho, que será precisamente el derecho indiano. Un derecho para las Indias que se va a elaborar desde la península ibérica, en una parte, pero también participarán en su creación las autoridades locales, desde los virreinatos, las gobernaciones, los corregimientos, las alcaldías e inclusive a nivel, insisto, alcaldía o a nivel municipal. A reglamentos de milicias, por ejemplo, de la alcaldía de Mazapil, que sigue siendo un pueblo pequeñito en Zacatecas, ¿no? Bueno, eso forma parte del derecho indiano. Un derecho nuevo, un derecho con una riqueza gigantesca que va a buscar reflejar no solamente las necesidades, sino la realidad social, económica, comercial y desde luego cultural y jurídica del Nuevo Mundo. Un nuevo mundo en donde se va a discutir en primer término si los abogados podemos estar aquí. Hay que decir que Hernán Cortés no quería abogados en estas tierras, no lo culpo,
Esto se resuelve en 1527 con la fundación, la creación de la Real Audiencia de México. La Real Audiencia, que será el Tribunal Regional Superior del Virreinato de la Nueva España, en donde se aclara, pues, afortunadamente, de decir, la presencia y la participación de los abogados en estas tierras, desde entonces hasta ahora. El derecho castellano va a tener una serie de características en sus formas de creación y de funcionamiento que van a impactar al derecho indiano, que añadirá características propias específicas de las nuevas tierras. Por ejemplo, si se dicta una norma sobre un tema determinado, esa disposición seguirá vigente salvo que se diga específicamente que deja de estarlo. Eso tiene como consecuencia que aunque haya normas nuevas sobre el mismo tema, estas se van acumulando y cada vez hay más disposiciones sobre un tema en particular. Y eso obliga entonces a recopilar el derecho. El derecho castellano es un derecho que va a tener diversas recopilaciones a lo largo de su historia, y el derecho indiano no se librará de esta característica. De ahí la recopilación de leyes de los reinos de las Indias de 1680, que se aborda precisamente en este texto. Una recopilación fundamental para entender la dinámica, para entender el funcionamiento del Nuevo Mundo, y en particular, pues, del mundo jurídico. Un mundo en donde la juridicidad juega un papel fundamental, en donde la justicia se imparte, por un lado, como justicia real, la justicia civil, criminal, administrativa, pero por otro lado vamos a tener toda una gama de tribunales específicos para grupos que requerían de una justicia especializada, pensemos en el comercio, o para grupos que por su actividad naturalmente requerían de resolver sus problemas entre sí, pensemos en el fuero universitario, pero también en el Santo Oficio, en los tribunales de indios, en los tribunales de minería, en el protomedicato para los médicos y los farmacéuticos. Hay una vida jurídica riquísima en el mundo indiano, en el mundo americano, que en esta obra tenemos un pequeño atisbo, digamos. ¿De dónde sale ese derecho indiano? ¿O de dónde proviene la concepción jurídica que se aplica aquí? Hay una larga tradición de renacimiento o de recuperación del derecho romano en la Europa medieval, lo que se conoce como jus comune o derecho común, que se habrá de recibir en el mundo castellano, que los juristas habrán de desarrollar en el mundo castellano y que nosotros vamos a formar parte de esa tradición. Se estudiarán los mismos textos, se estudiará en latín, se enseñará en latín el idioma del derecho, ¿no? Porque será el idioma de la recuperación precisamente del derecho romano. En ese sentido, en la enseñanza universitaria, para poder ser abogado, había que estudiar primero leyes en alguno de los colegios mayores o en la universidad, obtener el grado de bachiller y después, si se quería ejercer como abogado, hacer un examen ante la Real Audiencia de México. Un examen teórico-práctico y que derivaba después en la posibilidad de ser anotado en la matrícula, de ser matriculado en la lista de abogados posibles a ejercer en la Corte de México. Los abogados nos organizamos en ese momento y hacia el siglo XVIII se crea en 1760 el ilustre y real Colegio de Abogados de México, el más antiguo del continente americano y que sigue funcionando hasta la fecha. Otra vez, el derecho presente y el derecho funcionando. Las lecturas, los textos, los juristas que se estudiaban en Castilla, se estudiaban aquí. Textos que se publican aquí van a dar a España y se estudian allá. Pensemos en obras, por ejemplo, como la de Juan Francisco de Montemayor y Córdoba de Cuenca, que fue gobernador de Santo Domingo y que fue el encargado de desalojar a los piratas de la isla de la Tortuga. El señor entra a saco a la isla de la Tortuga, corre a los franceses y a los ingleses que estaban ahí, reparte el botín, y luego se le ocurre a su sucesor en el cargo, en el juicio de residencia, un juicio de responsabilidad que se hacía a todas las autoridades para revisar las cuentas y revisar que no dejaran problemas de gobierno, decide acusar a don Juan Francisco que había hecho un mal reparto del botín. Pues se enfrentaron con un gran jurista, que en su defensa escribe un tratado sobre derecho de presas, que terminará convirtiéndose en la obra más importante de derecho de presas, ya no digamos en el mundo americano, sino en el mundo hispánico y en el contexto europeo en general. Se imprime en México y circulará en Europa ampliamente. Y así como la obra de Juan Francisco de Montemayor, la obra de otros grandes juristas,
Juan de Solórzano y Pereira, quien acuña el término derecho indiano, o indiarum iure, en una primera obra, y que después él mismo traduce al castellano con otro título que le va a llamar simplemente Política Indiana. México, pues, o lo que será México, construirá todo un corpus juris, todo un cuerpo de derecho, que partirá de una larga tradición del derecho castellano, de una elaboración de derecho indiano que, hay que decirlo, convive e incorpora al derecho indígena, en tanto cumpla con dos requisitos: no vaya en contra de la corona, no vaya en contra de la Iglesia Católica. Mucho de ese derecho indígena prevalece y funciona en la forma de organizar el trabajo conjunto, por ejemplo, el trabajo comunitario, la organización de los pueblos, ¿no? Se va a crear además, o se va a desarrollar, una costumbre criolla. Pensemos una cosa, hagamos una breve reflexión. Nuestro país tiene más años de vida como monarquía dentro del mundo hispánico que como nación independiente. Y eso nos conforma, nos informa y nos hace ser como somos a los mexicanos. No sé si como México no haya dos, pero ciertamente formamos parte de un entorno cultural institucional en donde el derecho juega un papel fundamental. Hablamos de una manera, nos vestimos de una manera, comemos de una forma, etcétera, que tiene que ver con esos muy buenos 300 años, digamos, de monarquía en la que participamos como nación. Fuimos un reino y por eso nacemos a la vida independiente como un reino, y nos conformamos, pues, bajo una figura imperial. Un gobierno de leyes se mencionó hace un momento en la presentación, y efectivamente es la gran preocupación. En el Consejo de Indias, en España, que es uno de los 3 grandes órganos, digamos, de gobierno de la monarquía, en ese consejo hay una junta de guerra, hay una junta de hacienda, y tenemos una cantidad muy importante de funcionarios togados, es decir, de funcionarios juristas, ¿sí?, que se encargan precisamente de eso, de que el derecho se aplique, de que el derecho valga. Vamos a tener, por ejemplo, una serie de prohibiciones para asegurar la probidad y la independencia de nuestros magistrados, de los oidores de la Real Audiencia. Un oidor de la Real Audiencia de México no podía contraer matrimonio con una señora que viviese en el distrito de la jurisdicción de la Real Audiencia. No podía adquirir propiedades en el distrito audiencial. Si su hijo era abogado, no podía ejercer ante la Corte de México. Hay una preocupación genuina y una preocupación efectiva porque el derecho se aplique y porque el derecho valga. En este sentido, nos debe de quedar muy claro que la construcción de lo que ahora es México es una construcción que pasa por un tamiz jurídico muy importante, donde el derecho construye, el derecho organiza, el derecho se enseña y se aprende. Y en donde el siglo XVIII vamos a sufrir una transformación muy importante, de la cual se habla también en este texto, no solamente en el comercio, en las ciencias, en las artes, pero también en el derecho. Hay un cambio radical que explica el por qué los abogados hoy día alegamos en castellano y no en latín, ¿no? Y es que finalmente la monarquía toma las riendas de la creación del derecho. En el Jus Comune, esta recreación del derecho romano y este trabajo del derecho romano, eran los juristas los que crean el derecho, en una buena parte, conviviendo con las leyes, con las ordenanzas, con los reglamentos. Pero el jurista juega un papel fundamental. Para el siglo XVIII hay un cambio radical. La monarquía puede asumirse ya como una monarquía que crea derecho, que crea leyes. ¿Por qué la ley hoy día es la principal fuente del derecho? Porque le conviene al poder, porque le conviene al gobierno, porque de esa manera nos cambian la vida de la noche a la mañana. Bueno, eso tiene un impacto en la enseñanza universitaria, eso tiene un impacto en la práctica del derecho. Ahora interesa aprender las leyes en los estudios universitarios, ya no solamente en la práctica. 2 años de pasantía se requerían para poder ser abogado, en donde se conocían esas leyes. Ahora, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, se empieza a trabajar ya con esos textos desde la enseñanza. Hay nuevos textos para la enseñanza del derecho, textos en español, por ejemplo. Unas instituciones de derecho real de Castilla e Indias que se publican en Guatemala y que terminan imprimiéndose inclusive en Nueva York y en Filadelfia, y que circulan en todo el mundo hispánico. No se puede entender, y con eso concluyo, no se puede entender la historia de México si no la estudiamos y si no la vemos, primero, entendiendo que México es parte de un engrane, digamos, del mundo hispánico,
del imperio hispánico, en donde el derecho nos construye, nos ordena y nos va a marcar un rumbo. El aparente caos del siglo XIX mexicano en términos legislativos, que no lo es, tal cual, tiene que ver precisamente con la supervivencia de todo ese cuerpo de derecho indiano que va a convivir con nuestras constituciones y va a ir siendo sustituido por un nuevo derecho. Y cierro con un tema que nos debe llamar a la reflexión en términos de la presencia de ese derecho en nuestras vidas. Todavía hasta 1913, las ordenanzas de la Armada de México eran ordenanzas hechas por el rey Carlos III. Todavía en el siglo XX. Entonces, el derecho, pues, jugó un papel fundamental en la forja de esta nación. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, presento a Carlos Marichal. Él es doctor en Historia por la Universidad de Harvard. Es historiador latinoamericanista que se ha especializado en estudios sobre historia financiera de México y América Latina. Desde 1989 es profesor e investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Historia Económica y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Historia Económica. Ha publicado como autor o como editor una veintena de libros sobre historia intelectual, historia virreinal e historia empresarial. Uno de los más destacados ha sido La bancarrota del virreinato, Nueva España y las finanzas del virreinato del Imperio Español, que se publicó inicialmente en el 99 y tuvo una edición ampliada por Cambridge University Press en 2007. Esta obra, además de recibir diversos premios, fue designada por la Economic History Association de los Estados Unidos como el mejor libro publicado sobre historia económica de Norteamérica en 2007. Es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, fue nombrado profesor emérito del Colegio de México y en 2019 y en 2012 recibió el Premio Nacional de Filosofía y Ciencias Sociales que otorga el Gobierno de México. Adelante, Carlos. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Se escucha bien? No les voy a hablar de los temas jurídicos ni les voy a hablar de la bancarrota del virreinato, ¿no? Les voy a hablar esta noche más de temas relacionados sobre el papel de México como parte de la globalización temprana, que es esta época, del siglo XVI al XVIII. Pero debo empezar por agradecer en primer lugar a Cándida Fernández y a su magnífico equipo de Fomento Cultural que han promovido esta gran y colorida obra de la Forja de una Nación, 1521-1821. De hecho, Fomento Cultural nos ha acostumbrado a través de muchos decenios de trabajo a disfrutar de magníficas exposiciones en este palacio y en los demás palacios que Banamex ha conservado para la posteridad, en Mérida, en San Miguel y otras ciudades de la República. Los dos volúmenes que presentamos esta noche constituyen en efecto una gran muestra, una verdadera exposición en papel y tinta de muchos colores, de la extraordinaria variedad cultural, artística, social y económica del México virreinal. Las ilustraciones, cuadros y grabados de los volúmenes son un deleite para cualquier lector, ya que el arte complementa a los textos de manera sorprendente y atinada, y representan una verdadera guía a la formidable riqueza del arte mexicano a través de 3 siglos. Pero también son magníficos los mapas de los 2 volúmenes, y hay muchos. Reflejan el hecho que desde el tercer decenio del siglo XVI y de manera sorprendentemente veloz, México habría de convertirse en uno de los ejes claves de la navegación y de los intercambios marítimos que contribuyeron a engendrar una economía mundo, para utilizar la expresión de distinguidos estudiosos de la temprana globalización. Fueron 3 los principales redes geocomerciales que definieron esta dinámica. En primer lugar, destacaban las conexiones que se forjaron a través del Atlántico, impulsado por las grandes rutas de la longeva Carrera de Indias, eran las flotas, que se asentó en múltiples viajes de galeones y barcos mercantes que navegaban anualmente entre Sevilla, La Habana y Veracruz.
La segunda red que conectaba a México con el mundo se componía de una malla de conexiones marítimas a través del Golfo de México, las Antillas y las tierras aledañas del Gran Caribe, para usar la expresión de Johanna von Grafenstein. Una tercera red fue construida paulatinamente a partir de los intercambios en la inmensa cuenca del Pacífico, especialmente a partir de los viajes de la nao de China entre Acapulco y Manila, que comenzaron a efectuarse desde fines del siglo XVI, bueno, desde 1571 para ser más preciso, constituyendo un enlace temprano y fundamental del comercio entre la América española y Asia. O sea, México se coloca desde la conquista muy rápidamente en el contexto de una economía mundial, muy variada en sus contextos. Quizás la faceta más llamativa del comercio externo de la Nueva España en la época colonial fue que las exportaciones del virreinato se compusieron esencialmente de muy pocos productos a lo largo de más de 3 siglos. En primer lugar estaba la plata, acuñada y en lingotes, así como una pequeña cantidad de oro. Estos representaron cerca del 80% de todas las exportaciones de México desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX. Bueno, de hecho hasta 1870. Continúa la cosa mucho tiempo. Otros 2 productos de exportación de México que siguieron a los metales preciosos en importancia y valor son algo olvidados. Son la grana cochinilla y el añil, índigo como se conoce. En general no se sabe, pero la grana cochinilla es el segundo producto de exportación durante 300 años, después de la plata, ¿no? Era un tinte muy caro, el más caro del mundo. Muy valiosos por la gran demanda en los talleres textiles de la Europa del antiguo régimen. Los rojos profundos que se ven en muchos de los cuadros, en muchas de las telas de este libro, son fabricadas con este tinte, la grana cochinilla que fabricaban los campesinos, sobre todo las campesinas de Oaxaca, durante muchísimo tiempo y que en algunos casos siguen produciendo, pero demasiado poco. Tampoco deben menospreciarse otros bienes exportados que eran propios de la riqueza biocultural y botánica de México, como el cacao, la vainilla, diversos tipos de chiles, la zarzaparrilla y una variedad muy considerable de maderas preciosas. En general se olvida que México provee al mundo de una cantidad de productos que hoy en día son de los más importantes a nivel mundial. No eran productos propiamente de exportación, algunos de ellos. Por ejemplo, el maíz. El maíz se exportaba en cantidades muy pequeñas, pero se difundió rapidísimamente porque los campesinos en muchos países, casi todos los países del mundo, lo adoptaron. Y de ahí que hoy en día el maíz es el producto más importante agrícola a nivel mundial. Ha superado el trigo y el arroz hace rato, ¿no? La caña de azúcar es importante, pero tampoco está a los niveles del maíz. Y piensen en el cacao o la vainilla. ¿Qué productos más importantes? El chocolate y la vainilla a nivel de productos mundialmente importantes, ¿no? Por no hablar de los chiles, etc. En cambio, la variedad de importaciones fue siempre superior a las exportaciones de México. Durante los siglos XVI y XVII, el grueso de los cargamentos de bienes que provenían de España y Europa con destino a las Américas partían de Sevilla, mientras que en el siglo XVIII desde Cádiz, que fue entonces el gran emporio. En preparación para la salida de cada flota, pues eran anuales, por miedo a los piratas, a los ingleses, a los franceses, había que hacer un convoy. La flota era un convoy protegido por la Armada Española, que era mucho más importante que la Armada Británica en esa época, siglos XVI y XVII. XVIII ya empieza a ser un poco diferente la cosa. En preparación para la salida, se cargaban los navíos particulares con variedad de productos ultramarinos, vinos y azogues de Andalucía, telas de lana de Segovia y sedas de Valencia, pero también una proporción creciente de textiles franceses, alemanes, flamencos e italianos. Todo esto llegaba a México y alimentaba
a sus mercados. Por su parte, a través del Pacífico también llegaban importantes y muy diversas importaciones a Nueva España provenientes de Asia. A cambio de la plata enviado en el galeón de Manila, el que venía de Filipinas, en su tornaviaje de Manila a Acapulco, este gran buque, el más grande del mundo en los siglos XVI y XVII, venía cargado con sedas y cerámicas de China, telas de la India, especias y algodón del sudeste asiático. Sí, hubo una gran cantidad de productos que alimentaban los mercados en México, también en Perú, y por ende a otros mercados, todos los mercados mexicanos, peruanos y sudamericanos. Pero aparte del comercio hacia afuera, también debe reconocerse que muy pronto se desarrolló un comercio hacia adentro, en el propio virreinato de la Nueva España. O sea, como ha demostrado el historiador Carlos Sempat, desde el siglo XVI se desarrollaron una gran cantidad de mercados internos, con gran proliferación de dinámicas económicas, sociales, fiscales, administrativas y políticas que fueron fundamentales en la forja de México en la era virreinal. Una muestra de la importancia de ese comercio interno desde las fechas más tempranas del siglo XVI lo proporciona el testimonio de Cortés en una carta muy conocida a Carlos V, cuando llegó por primera vez a la gran capital de México, Tenochtitlan, al subrayar la vitalidad de los mercados en la gran urbe. Escribía Cortés: «Tiene esta ciudad muchas plazas, donde hay continuo mercado y trato de comprar y vender. Tiene una plaza tan grande como 2 veces de la ciudad de Salamanca, toda cercada de portales alrededor, donde hay cotidianamente arriba de 60,000 ánimas comprando y vendiendo, donde hay todos los géneros de mercaderías». O sea, la Ciudad de México ya era el gran mercado mucho antes de que llegaran los españoles. El comercio más valioso de la capital fue rápidamente controlado por los españoles y se intensificó notablemente a través de los años, especialmente por la multiplicación de intercambios con otras regiones de las tierras recién conquistadas. Y pronto se estimula el desarrollo de una serie de caminos reales que unen a la Ciudad de México con las nuevas villas y centros mineros. Y ahí de nuevo los mapas de los volúmenes son muy interesantes de ver. Permiten reconstruir todos los flujos, todos los caminos del México colonial. Un testimonio ilustrativo de la extraordinaria proyección comercial alcanzada por Nueva España en esta época de temprana globalización se recoge en los versos publicados en 1604 en el texto titulado Grandeza Mexicana, por Bernardo de Balbuena, 1562-1627, quien describía a la Ciudad de México como eje de intercambios mercantiles del mundo entero en la época con estos versos. ¿Quién podrá dar guarismo a tus riquezas, número a tus famosos mercaderes? En ti se junta España con la China, Italia con Japón y finalmente un mundo entero en trato y disciplina. Es ilustrativo, si el poeta está recogiendo la riqueza del comercio de esa época. Era sorprendente para todo el mundo. Desde mediados del siglo XVI, como ya indicamos, México se convirtió con Perú y Alto Perú en la fuente de grandes remesas de plata. Ahora uno se pregunta por qué la plata era el principal producto de exportación. ¿Por qué había tanta demanda a nivel mundial? Y la respuesta es bastante sencilla. No es solo por interés en tesoro, es porque se usa en todas las transacciones comerciales y mercantiles como moneda. No había papel moneda, no había billetes bancarios, los instrumentos comerciales crediticios eran solo para los grandes comerciantes. Entonces la plata circula en todo el planeta, más que el oro. El oro se atesoro, pero la plata se usa como circulación monetaria en todos lados. Y se exporta desde México, se exporta a España, de ahí al Mediterráneo, a los puertos italianos de Génova, Livorno y Venecia, de ahí al Imperio Otomano, a las ciudades de Constantinopla, Esmirna, Alepo, Alejandría, Bagdad. En todas partes la plata, los pesos de plata, acuñados aquí en la Casa de Moneda, circulan, ¿no?
También a los puertos franceses, a Amberes, Ámsterdam, Hamburgo. O sea, México contribuye con la circulación de la plata a la temprana globalización a nivel monetario, porque es la moneda universal, la plata, los pesos de plata. Y en algunos casos se reacuña. Y quizás no debemos olvidar que el dólar de Estados Unidos viene del peso de plata mexicano. Los primeros billetes bancarios que se emite el Congreso Constituyente en Estados Unidos en los años de 1780, se dicen pagadero al portador, payable to the bearer, en Spanish milled dollars, o sea, en pesos acuñados españoles, pero en realidad eran mexicanos. Estados Unidos no tenía plata, entonces la plata que respaldaban los primeros dólares eran mexicanos. El segundo lugar, ya les mencioné, era la grana cochinilla. No les mencioné el tema de la importancia de la grana cochinilla en la pintura, tanto en Nueva España como en Europa. Se han hecho unas exposiciones aquí en el Palacio de Bellas Artes muy buenas, y ahí se ve cómo la grana sirve para los pintores desde 1540, Tiziano, Tintoretto, Veronese, a los que podemos agregar Bassano y Lorenzo Lotto, así como el Greco, Velázquez, Van Dyck o Rembrandt. Todos usaban grana cochinilla para sus rojos, para sus carmesís, ¿no? Y aún en el siglo XIX, pintores como Van Gogh usa grana cochinilla de México. Un producto que no es tan importante como el tinte para los textiles, pero sí es muy importante para los pintores a nivel de pigmento. Al mismo tiempo, otro producto mexicano, es el último que les voy a comentar, que inmediatamente atrajo la atención de los comerciantes hispanos, fue el cacao, que había sido cultivado desde hace más de 2 milenios en México y era consumido en grandes cantidades en la corte de Moctezuma, como atestigua Bernal Díaz del Castillo. De hecho, Moctezuma tenía 900 millones de pepitas de cacao en su palacio. Es increíble, ¿no? Desde temprano, en el siglo XVI, los monarcas hispanos tomaron interés en este brebaje exótico y ordenaron que siempre les trajeran, pero del Soconusco. Y tenía que ir en los galeones, de la Armada, para proteger, porque es muy valioso ese cacao para la corte. Hizo furor como infusión de lujo y se extendió en México, pero también en España y en Europa. Es más, consta que la afición por el chocolate entre la aristocracia, como el clero, pero también entre las clases populares, eso un poco más tarde en México, fue extraordinaria. Se recuerda que inclusive se llevaban tazas de chocolate para tomar durante las misas. Las señoras eran particularmente aficionadas a esto. Y muchas damas sostenían que necesitaban el chocolate para poder tener buenos partos. Así que el chocolate servía para muchas cosas, ¿de acuerdo? Todavía. Es más, en el siglo XVII tomar el chocolate se convirtió en una moda muy común de todas las élites en la Europa latina. Primero en España, luego en Italia, Francia, Gran Bretaña. En Europa las chocolate houses se multiplicaron, aunque luego de la Revolución Francesa serían reemplazados por las coffee houses, o más simplemente cafés, si bien este producto ya no se importaba de México. O sea, el chocolate se exportaba de México, también luego de Ecuador y de Venezuela, pero venía de México originalmente. Y por eso yo creo que ustedes deben recordar cuando toman su café a la mañana, que hace 2 siglos y medio probablemente estarían tomando chocolate mexicano, en su caso, o en las famosas chocolate houses de todas las cortes, ciudades y plazas de medio mundo. El chocolate se vuelve un gran producto de exportación en el siglo XVIII. Y el siglo XVIII es el siglo de mayor esplendor en México, pese a lo que me dijo el otro día Cándida, que era el 17. Pero para mí es el 18. Las excelentes ilustraciones en este libro de los palacios, de las iglesias, de los sitios mineros, demuestran esta realidad. Y también las ilustraciones de los trajes, ¿no?
Un ejemplo preclaro lo proporciona la historia de las actividades de las familias entrelazadas de los Icaza y los Iraeta, grandes comerciantes. Ustedes verán en el libro los trajes que llevan, bueno, toda la élite del siglo XVIII, increíbles trajes. Mantenían extensas tramas de conexiones con mercaderes de Cádiz, con comerciantes del cacao de Caracas, con los mercados asiáticos, a donde enviaban cargamentos de plata y grana cochinilla por medio del galeón. Y el análisis de sus actividades ha resultado posible gracias a los trabajos de una historiadora, Cristina Torales, que ha participado muy activamente en estos volúmenes. Bueno, para concluir, debo decir que durante el último tercio del siglo XVIII y el primer decenio del siglo XIX, el comercio de la Nueva España sigue, pero experimenta ciclos muy abruptos por las repetidas guerras internacionales que involucraron la corona española. Se pudo mantener un comercio, el comercio neutral, pero poco a poco fue disminuyendo ese comercio o fue haciéndose más y más errático. Esta época marcó entonces el ocaso del esplendor del México virreinal, ya que pronto comenzarían a sentirse con toda fuerza e impacto las guerras navales internacionales en el Atlántico, entre España, Francia y Gran Bretaña, el tremendo descalabro de la batalla de Trafalgar en el 5 y pronto el arranque de las guerras de independencia. Pero eso ya es materia de otra ponencia que sigue próximamente. Muchas gracias. A continuación, presento a Jaime del Arenal. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, cursó estudios de maestría de Historia de México en la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana de México. Algunas de las líneas de investigación que ha trabajado son la historia del derecho, la historia de la Iglesia, la historia de la educación y el proceso de consumación de la independencia de México. Durante 30 años ha impartido cursos de Historia de Derecho y de otras disciplinas afines en la Escuela Libre de Derecho, en la Universidad Panamericana, en el Colegio de Michoacán y en el Colegio de México, entre otras instituciones de educación superior. Actualmente dirige el Centro de Estudios Interdisciplinarios. Dirigió también el Instituto de México en España y fue consejero cultural de la Embajada de México en España. También fue embajador de México ante la República del Ecuador y embajador de México ante la Santa Sede. Ha publicado libros y decenas de artículos especializados en el tema de la consumación de la independencia, publicados en revistas, periódicos y libros colectivos de México y de otros países. Es también miembro corresponsal de la Academia Mexicana de la Historia, de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y del Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Bienvenido, Jaime. Pues muy buenas tardes. Ante todo hay que agradecer desde luego a Cándida Fernández, a Candy, a Cristina Torales, a Tere Franco y a Lupita Jiménez Codinach por esta obra que, miren, no le busquen, esta obra se hace con dos cosas, con amor y patriotismo. Y esta obra demuestra el inmenso amor que tienen estas cuatro mujeres y su equipo de colaboradores y colaboradoras por México. Amor a México. Si no, no salen estas cosas. Si no, no se pueden hacer estas cosas. Y menos en una época tan complicada como la que vivimos. Y sobre todo para una época tan difícil como pudo ser el quincentenario de la conquista de la Ciudad de México y el bicentenario de la consumación, de los que llaman la consumación de la independencia, o yo prefiero llamar el bicentenario del nacimiento de México. Solamente con esas dos cosas, y por eso mi reconocimiento a estas cuatro mujeres y al equipo que encabezaron. Yo voy a presentar, me voy a sujetar a la presentación del libro cuarto en el tomo segundo de esta obra. Ya no voy a seguir un discurso temático, sino voy a hacer más bien una presentación de ese libro cuarto y lo que representa ahora en el marco de la historiografía mexicana o mexicanista sobre lo que llamamos la independencia de México. No hay que olvidarlo. Este libro sale también en forma paralela a los magníficos programas que todos los miércoles podemos ver por internet, consultando el sitio de Fomento Cultural Citibanamex. Yo no me he perdido ninguno.
y el de ayer estuvo soberbio. Y aquí está uno de los colaboradores, Rafael Estrada Mitchell. Soberbio. Como todos los demás han estado extraordinariamente buenos. Aquí está el padre Morales, aquí está Javier Nogués, extraordinarios programas. Luego me da pena que nada más hay 6, 7 personas conectadas. Se lo pierden, ustedes se lo pierden. Porque si algo nos hemos perdido los mexicanos, ayer que daba yo clases en un curso de maestría de Derecho Constitucional en una universidad, vaya, nadie había leído el Acta de Independencia. Nadie sabía cuándo había nacido México. Y son nuevos fifís, son nuevos fifís. Entonces, estas obras se hacen para ser leídas. Y esos programas de televisión o de internet, de medios de comunicación, etcétera, son para ser escuchados, para ser vistos. Hay un esfuerzo aquí, económico, intelectual, pero te repito, si no hubiera amor a México, no sería posible. Entonces, lo primero que yo quiero destacar. A mí me corresponde presentar el libro cuarto, precisamente el dedicado a lo que yo llamo, y creo me queda más claro cada vez más, el proceso de desconstrucción de la Nueva España. Porque para entender el nacimiento de México, tenemos que entender cómo se deconstruyó la Nueva España, y no entender cómo la Nueva España continuó, no continuó nada, se deconstruyó en un proceso tremendamente complejo, que estuvo a punto de que en este territorio que hoy tenemos, y aparte de los 2 millones que nos quedaron los norteamericanos en el 47, podría haber 5, 6 o 7 repúblicas diferentes. Y eso no lo vieron los historiadores anteriores a los que vamos a ubicar en este proceso, nacido hace exactamente 25 años. La deconstrucción de la Nueva España, y después, inmediatamente después, el proceso de construcción de la nación mexicana. Primero pasando por el Estado mexicano, formalmente nacido el 28 de septiembre de 1821, no el 27. El 27 termina la guerra, el 27 entra y tuvieron las tropas trigarantes aquí por esta misma calle, San Francisco, aquí afuera, ¿verdad? Pero ese día no pasa nada jurídico. Lo jurídico sucede al día siguiente, el 28 de septiembre, cuando se declara formalmente el nacimiento del Imperio Mexicano, que es el primer Estado mexicano, que por fortuna todavía tenemos, y todavía por fortuna independiente, o casi. Un proceso que se inicia, precisamente un proceso, el libro cuarto, con la crisis de la monarquía que ya se había referido Candy, en 1808, y que se continúa hasta 1821, es decir, un periodo prácticamente de 13 años. 13 años de muchos problemas, de muchas vicisitudes, de muchos cambios, y que a veces en ocasiones se nos pierde de vista las diferencias que hay al inicio con el final, pero también se nos pierde lo más obvio, la continuidad que hubo, las continuidades que hubo desde 8 a 21. En una historia maniquea, oficialista, ha querido subrayar los cortes, las diferencias entre movimientos, y ahora los historiadores nos damos cuenta que sí hubo esos cortes, sí hubo esas diferencias, evidentemente, pero lo que no habíamos visto es que por encima de esas diferencias, ahí en forma transversal, se dieron las continuidades, desde 8 hasta 21. 8 estudios integran este libro cuarto. El primero, presididos por una magnífica presentación de Guadalupe Jiménez Codinache. El primero, la situación de España en 1808, escrita por el único extranjero, el español, de este libro cuarto, Manuel Moreno Alonso. El segundo, la influencia de la Constitución de Cádiz en la configuración de México, del ya citado Rafael Estrada Mitchell. El tercero, el movimiento propiamente insurgente, que es de la pluma, maravillosa pluma e inteligencia lúcida de Carlos Errejón Peredo. Hoy por hoy, el historiador mejor sobre el proceso de la independencia mexicana. Hombre, porque mujeres hay varias.
La situación y el papel jugado por mujeres y niños durante el proceso de la independencia por Guadalupe Jiménez Codinach, una de esas mujeres. La tenacidad insurgente entre 1815 y 1820 por Gustavo Pérez Rodríguez. El análisis, como sexto estudio, del ejército trigarante, tema sin duda donde Rodrigo Moreno, su autor, ha podido realmente revelarnos que el proceso de la consumación de la independencia no fue tan incruento como lo habíamos supuesto, no fue tan cruento como el periodo insurgente, pero todavía representó batallas, muertes, guerra, todavía una guerra final, breve, ¿no? Muy ubicada ahí en ciertas zonas, pero finalmente siguió habiendo un proceso bélico. De un servidor, Agustín Iturbide y el Plan de Iguala. Y por último, otra vez por la pluma de Guadalupe Jiménez Codinach, el octavo estudio, el nacimiento del México independiente. No les voy a decir de lo que tratan estos 8 estudios porque, pues, cómprenlo, lean el libro. Pues si no, les hago la síntesis, ya no lo leo, no. O lo leen o los ven a estos autores en los programas de internet de los miércoles. Ayer fue, repito, el segundo de ellos, el programa de Rafael Estrada Mitchell. El hilo conductor de estos 8 estudios son varios, pero parten todos ellos de la crisis de la monarquía hispánica, provocada evidentemente por la invasión de las tropas napoleónicas a la península. Otros hilos, los consecuentes movimientos autonomistas o independentistas, y no nos vamos a pelear, hubo de los dos. Hubo movimientos autonomistas desde 1808, pero también hubo ya desde muy temprano, 1810, movimientos independentistas. Hay una historiografía que quiere, no es que fueron autonomistas y no independentistas, no se peleen, hubo de los dos. ¿Por qué? Porque la invasión napoleónica provoca tal efervescencia de ideas y opciones que unos piensan una mayor autonomía, ¿no?, dentro del Imperio Español, y otros piensan ya directamente en la independencia. Las guerras que se provocaron, y no la guerra de independencia, las muchas guerras que hubieron, son diferentes, distintos caudillos, distintos líderes. No es una guerra, hay varias guerras y en ocasiones una guerra interna entre los propios insurgentes, que a veces se descuida, también entre ellos se mataron. Las consecuencias y las afectaciones de estas guerras, de estos cambios, ahí está otro hilo conductor, y finalmente todo esto con lo que termina el libro, porque el libro se destina a analizar la Nueva España en sus 300 años. El libro termina con el fin de la Nueva España y simplemente indica el nacimiento del Estado mexicano, pero ya no lo analiza. Se trata de una obra, repito, centrada obviamente en la Nueva España. Y aquí el personaje principal de esta historia, de este cuarto libro, es la autora de 3 de los estudios, la aquí presente Guadalupe Jiménez Codinach. Ella es la del mérito, porque ella es la del mérito y la precursora. Y hay que decirle a una cosa a Lupita. Lupita, pudimos vivir el centenario, llegamos al bicentenario y pudimos hacernos escuchar, por lo que voy a decir a continuación. No se nos fue el bicentenario ni a ella, ni a mí, ni a muchos otros. A otros, por desgracia, la inmensa mayoría de mexicanos olvidaron que hace 2 años se cumplió los 200 años del nacimiento de su país. Nada más y nada menos, ahí se los dejo. Guadalupe Jiménez, precursora, innovadora de muchos de los temas tratados en estos 8 estudios, como en otros temas relacionados con estos estudios. Ella, ya en el 97, había escrito, y lo pueden adquirir acá abajo, todavía si hay ejemplares, México y su tiempo de nacer, 1750-1821, publicado, repito, por Fomento Cultural Banamex,
y donde, repito, pues ya se proponen muchas de las líneas de investigación que van a ser desarrolladas por la historiografía desde el 97 hasta nuestras fechas. ¿Qué representa este libro? Este cuarto libro del libro que estamos presentando. De entrada, la derrota, y yo espero que definitiva, a menos de que se cumplan las profecías de Orwell, yo espero que definitiva, esta muerte definitiva de la historia maniquea. Ya chole con la historia maniquea, ¿no? Una historia maniquea del proceso de independencia mexicana y el triunfo, marca este libro, de una visión más comprometida con la labor historiográfica que no se conforma con una única perspectiva, la política, y por si fuera poco, esta ideológicamente sesgada. Si en los primeros 3 libros de esta obra de hoy se consigue replantear a fondo el tomo segundo del porfirismo, del libro del porfirismo, México a través de los siglos, el cuarto libro, que estoy presentando en este momento, supone cuestionar de fondo el tomo tercero de México a través de los siglos, que pretendió en su momento congelar la historia de nuestro proceso de independencia. No digo que ya no lean el México a través de los siglos, léanlo, pero como se debe leer, como un libro que se escribió en cierto momento, que vio una cierta interpretación, una cierta visión, y que esa interpretación y esa visión ya ha sido en muchísimo superado. Sobre todo de fondo, ha sido superado esa visión maniquea con la que se escribe la historia en ese periodo autoritario de la historia de México, que fue el porfiriato. 2 anécdotas quiero contarles. En 1971 entraba yo, un joven estudiante, a la Escuela Libre de Derecho. Se cumplía entonces el 150 aniversario de la consumación de la independencia de México. Me acuerdo, y ahí lo tengo, no lo traje porque era demasiado. En mi biblioteca está el número especial que dedicó la revista de la Universidad Autónoma de México, con 2 artículos señeros. Uno de Ernesto Lemoine, mi madre, y otro de don Ernesto Lemoine, el don lo tiene, y el otro de don Antonio Martínez Báez. Los 2, para mí, en ese momento, significaron, esos 2 artículos, la culminación de esa historia maniquea, oficialista, política o politizada, por 2 grandes intelectuales y grandes historiadores, pero que tenían que pagarle la cuota a la ideología histórica que se había formado durante años atrás. En ese momento, 71, sobre todo en el artículo de don Antonio Martínez Báez, el trasfondo ideológico del plan de Iguala, no, realmente, simplemente con mi vena anarquista no lo pude tolerar. No podía ser así. Y desde entonces dije, este es un tema que hay que revisar. Eso fue en 71. Bueno, la otra anécdota, 1984, llegaba yo al Colegio de Michoacán a un pequeño congreso, humilde congreso, organizado contra todo por Carlos Cerrejón Peredo, entonces un hombre, un historiador de 40 años, ¿verdad? En pleno vigor, ¿no? Que dio por resultado, ese congreso se llamaba Repaso de la Independencia. Y ahí está el librito, un librito que es chiquitito y humilde librito, con 11 ensayos o 13, 2 ensayos de un congresito local. Claro, un congreso local que había conjuntado a grandes historiadores, pero muchos de ellos ya viejos. Y me acuerdo, Carlos me dijo, Jaime, me preocupa que después de esta generación no vienen estudiantes estudiando el tema de la independencia. El tema se está abandonando. 1984, la visión de Carlos Cerrejón. No había en ese momento grandes interesados en el tema de la independencia. Ya estaba ya hecha, estaba. Después del 71, ya qué más decimos, ¿no? Todavía en el 87, Jaime Rodríguez nos invitó a 4 mexicanos a la Universidad de Irvine, ahí en California. 4 mexicanos humildes, sería un chaval,
Beatriz Urías, Ira de Gortari, María Refugio González. Tenemos que dar la cara nada más y nada menos que con Nettie Lee Benson, Kristen Archer, Eric Van John, Timothy Anna, Brian Hammett y el canadiense del ejército, Kristen Archer. Esos eran nuestros pares del otro lado. Pues estamos inermes prácticamente. Eso fue en el 87. O sea, el panorama se veía desolador. Sobre todo se veía que los extranjeros estaban interpretando nuestra historia. Porque al lado de ellos había canadienses y norteamericanos, había colombianos, Javier Ocampo, ecuatorianos, el propio Rodríguez, italianos, franceses, británicos, alemanes, y los mexicanos, pues con todo respeto, leyendo a Ernesto Lemoine, leyendo a don Antonio Martínez Báez. Que no estaba mal, pero no salíamos de ahí. Quizás el reto se da como tenía que darse, ¿no? Gracias a la labor de otros historiadores, ¿no?, que nos impulsaban a las nuevas generaciones al tema, este tema de la independencia. Y esos historiadores, pues eran, simplemente son el citado Carlos Errejón, la citada Lupita Jiménez Codinach, don Luis González y González y sus 11 ensayos de tema insurgentes, la maestra, es otra de las grandes, Josefina Zoraida Vázquez, y el maestro Ernesto de la Torre Villar. Gracias a ellos no se rompió el estudio o las aportaciones mexicanas al tema de la independencia. Pero, para fortuna, por obvias razones, el año 2010 significaría el bicentenario del inicio de la independencia y el 2021 significaría el bicentenario de la consumación, con lo cual todas las instituciones iban a tener fondos, pretexto, alicientes, pues para trabajar el tema de la independencia. Y los historiadores, que generalmente somos gente de carentes de muchos recursos económicos, pues nos tenemos que subir al carrito, y de repente proliferaron estudiosos e estudiosas sobre el tema de la insurgencia. Por fortuna, porque en ese momento la historiografía mexicana, y lo sigue estando, pasaba por su mejor momento. Los frutos de esa enseñanza de los extranjeros, el fruto de esa enseñanza de los mexicanos, pero sobre todo el compromiso de las instituciones mexicanas que se llaman historia, y menciono únicamente 3 que me acuerdo en ese momento: desde luego el Colegio de México, desde luego la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, desde luego la Iberoamericana, y muy pronto el Colegio de Michoacán y el Mora, estaban ya dando óptimos resultados. Y ese bagaje de jóvenes estudiantes empezó a darse a conocer a un grado tal que ya en 2008, 2 extranjeros, Antonio Anino y Rafael Rojas, publicaron en Fondo de Cultura Económica una bibliografía sobre la independencia, que es magnífica. 2008, antes de los bicentenarios. Bueno, si vemos ese libro de 2008, tendremos que hacer realmente una nueva edición y prácticamente saldría un volumen casi de las mismas dimensiones, de lo que se ha escrito de 8 a 23. ¿Qué quiere decir? Que la historiografía mexicana respondió al reto que se le había impuesto por otros historiadores, pero sobre todo por el propio motivo de la reflexión, reflexionar sobre el origen de mi país, de mi patria y de mis muchas matrias. Esta cantidad de libros que recogen Anino, Rojas, y después se puede completar en una bibliografía actual, implican una cantidad de estudios que desde las perspectivas de la nueva historia política, de la historia del derecho y de las instituciones, del constitucionalismo, de la iglesia, de la historia local y regional, de la historia de la vida cotidiana, la de los conceptos y de las mentalidades, de los símbolos y las banderas, y desde la biografía, avalan con orgullo la historiografía mexicana y mexicanista sobre nuestra independencia a sus 200 años. Nuevas generaciones
que en ese momento pues, estábamos comenzando, ¿no? Básteme citar a los autores de estos 8 estudios, no voy a repetir sus nombres, y de algunos otros que voy a mencionar sin ánimo de enumerar a todos, pero tengo que mencionarlos. Virginia Guedea, otra de esas mujeres. Juan Ortiz, Alfredo Ávila, Cristina Gómez, Marta Terán, Mariana Terán, Marco Antonio Landavazo, Moisés Guzmán, Roberto Breña, Alicia Tecangüey, Juvenal Jaramillo, Verónica Zárate, José Antonio Serrano, Jaime Olvedo, Ana Carolina Ibarra, Carlos Juárez, Juan Carlos Casas, Martín Escobedo, Francisco Morales, Luis Jauregui, Celina Becerra, Joaquín Espinosa, por mencionar solo algunos de los mexicanos. Han sido los responsables de miles de libros, artículos de fondo y de difusión, de reseñas y presentaciones que verdaderamente le han dado un giro de 180 grados a la historiografía del periodo. Hoy, sin duda, sabemos más y mejor sobre lo que fue el nacimiento de nuestra nación y de los esfuerzos para convertirlo en un Estado constitucional. Hoy, entre otras cosas, sabemos que nuestra Declaración de Independencia es del 28 de septiembre, que quedó consignada en una acta que no se firmó el 28 de septiembre, sino días después. Y más sobre el pensamiento, las vidas, conflictos, contradicciones de los actores que contribuyeron a ello, de uno y de otro bando, sin afanes de juzgarlos y menos de sentenciarlos. Hoy sabemos que nuestra independencia, por ejemplo, se hace dentro de un marco constitucional, tanto formal como real, tanto proveniente de Cádiz como diseñado aquí. Una independencia dentro de un orden constitucional. Hoy sabemos, entre otras cosas, que ese proceso de independencia se hace, a diferencia de todos los países de Sudamérica y de Centroamérica, en lugar de siguiendo un proceso de fragmentación y de dispersión territorial, político-territorial, conjuntando, uniendo. No lo queremos reconocer ni ver, pues ahí se los dejo para la reflexión. Este país nace en un proceso político de época que normalmente hubiera conducido a la dispersión territorial política. Se hablaría de 4 o 5 países. El único país de toda América que se hace sobre la base de la unión política de territorios tendientes a la fragmentación es México. Y gracias a 2 formas de gobierno que hoy las enfrentamos, que la historia oficial las enfrenta, pero que no sabemos que dentro de ellas hay una continuidad. Primero la monarquía constitucional y luego la república constitucional federal. Una continuidad entre una y el otro. No por la vía de la forma de gobierno, es obvio, sino por la vía de cómo se usa la monarquía mexicana, federalista, porque convoca a todos, con una república federalista, ambos con vocación federalista. Y eso es lo que conforma la posibilidad de crear una América septentrional que ahora, con toda legitimidad, recibe el nombre de Imperio Mexicano y después República Federal Mexicana. ¿Qué es esta todavía? Eso es nuestro proceso de independencia. Pero no se entiende si seguimos leyendo el México a través de los siglos. No se va a entender. Y seguimos pontificando sobre esta idea maniquea de raíces nacionalistas burdas, sesgadas ideológicamente, que insisten aún hoy en este país en dividirnos. Cuando el modelo, el ejemplo que tuvimos en toda América es cómo dar paso a un imperio, a un nuevo Estado libre, independiente y soberano de casi 5 millones de kilómetros cuadrados, siguiendo el camino de la unión. Ese es el lenguaje que se tiene que emplear y es el que campea en mucho de este libro cuarto de la obra que hoy presentamos. Gracias al esfuerzo, y repito, gracias al patriotismo llevado
cabo por todas y todos estos historiadores nacionales y extranjeros, pero sobre todo a los autores de este libro. Fomento Cultural, Citibanamex, dirigido espléndidamente por Cándida Fernández, Candy para sus amigos, ha podido dar a la luz México 1521-1821, se forja una nación, para gloria de la historiografía mexicana contemporánea y sobre todo para el bien de las nuevas generaciones de lectores y lectoras mexicanos, ávidas de conocer la historia, confiable, que no definitiva, porque tampoco esto es definitivo, pero sí confiable, de la patria y de las muchas matrias donde han nacido. Enhorabuena. Y a continuación presento a María Teresa Franco. Ella es historiadora, especialista en difusión cultural de México. Es egresada de la Universidad Iberoamericana, donde realizó estudios de maestría y doctorado. Tiene estudios de economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, de orientación y desarrollo humano en la Universidad Iberoamericana y de pedagogía en el Instituto Ecuménico al Servicio de los Pueblos en París. También es doctora honoris causa por la Universidad de Humanidades de Moscú, en Rusia. Presidió entre 1983 y 1989 el Comité Mexicano de Ciencias Históricas, dirigió el Departamento de Historia de la Ibero entre el 1981 y 1983 y la Dirección de Estudios Históricos del INA entre el 85 y el 89. En la Secretaría de Relaciones Exteriores se desempeñó como directora de Cultura del Programa para las Comunidades Mexicanas en el Extranjero y como directora general del Archivo Histórico. En enero de 2001 dirigió la editorial México Interactivo y dirigió también el Instituto Nacional de Bellas Artes entre 2006 y 2009 y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en 2 periodos, entre el 92 y el 2000 y del 2013 al 2016. Bienvenida, Tere. Buenas noches a todos. Imponente, quiero usar esa palabra, en todo su significado. Son los 4 libros publicados en estos 2 tomos. Imponente porque, como cualquier diccionario nos diría, 1, causa admiración. 2, causa sorpresa. Y 3, miedo. Admiración por la alta calidad ya destacada en esta mesa de los textos de estos más de 40 autores, algunos de ellos de consolidado prestigio por su obra de decenios y otros más jóvenes por su brillantez y talento, y como lo expresa Cristina Torales, dice, generan un discurso colectivo, intergeneracional e internacional. Esto es real. Genera también admiración desde el primer momento por su belleza inteligente, la cual hace la excepción a aquello que decía Petronio, claro, refiriéndose en realidad a las mujeres, que es con poca frecuencia que van juntas la belleza y la sabiduría. En este caso, es un libro inteligentemente bello. Y podemos decir que el primer contacto es de muchísimo placer. Pero me voy a referir al segundo punto porque es sorprendente, al menos para mí, porque hay una correspondencia discursiva entre los textos que en temas específicos pueden contrapuntear argumentos. Y sin embargo, es una suerte de gran curaduría y también del orden en el que se ven colocados, que realmente hay una narrativa que instaura una cátedra magistral que asombra leída en su conjunto. Aquí todos los lectores, realmente los especializados y los primerizos en estas materias que aborda los 4 libros, no se van a ir con las manos vacías, sino con un gran gozo y conocimientos sólidos, lo cual abre un enorme espacio
para preguntarse con hondura e imaginación cómo se forjó esta nuestra patria. Y en ese sentido, pues nunca hay algo terminado, pero les puedo asegurar que van a encontrarse no solamente con la calidad de los textos, sino si lo leen como debe de leerse este libro despacio, se les abrirán innumerables preguntas. Evidentemente las imágenes tienen un poder tan grande como sus autores o como la naturaleza retratada. Aquí, como ya lo han señalado, en realidad la pintura, el color, las distintas narrativas a través, da lo mismo de si es un códice prehispánico o es un códice virreinal, de los objetos de uso popular y de lujo, de esos espléndidos mapas, de los grabados, en donde la lectura social se facilita. Uno va viendo en realidad a todos los agentes de esa sociedad, algunos muy bien focalizados de tiempos prehispánicos y otros de la rapidez con la cual se vuelve aún más abigarrado el conjunto de rasgos que finalmente caracterizarían a la Nueva España y siento que a la patria, a la actual. Aquí igual se va uno por las tipografías, por los objetos de uso popular, de lujo, como les decía, por una lectura de las tremendas pandemias, del comercio, al que ya aludía nuestro ponente, del comercio interoceánico, de la minería, de nuestros productos naturales, del impacto que en conjunto realmente dio a un giro de cambio histórico mundial, en donde igual veremos a las mujeres que a los niños elaborar esto que llegaría a ser una entidad tan poderosa, tan definitoria del mundo como lo fue la Nueva España. Aquí se ha señalado lo que fue la creación de un orden jurídico lleno de originalidad, muchísimas veces de vanguardia, y creo que sus principios, como ha planteado nuestro ponente, siguen de alguna forma. Y pues yo ahí lo único que diría es que en una polémica que se puede crear, en donde yo no sería la participante por falta de méritos, pero con algunos juristas, yo creo que desde el principio aquel Hernán Cortés que piensa en el ayuntamiento, pero que a la vez sabe lo que ha sido la unificación bajo una corona después de lo que fue la Reconquista, instaura la palabra popular, estando, como hemos estado los mexicanos, muy dispuestos cotidianamente a adaptar la ley con constancia. Entonces yo creo que habría que repensar ese proceso, pero en donde realmente yo creo que la construcción del orden jurídico sí dio al mundo una enorme novedad, aún en materias como derechos humanos. Y creo que esto pues hay que aprender a ahondarlo y a ver desde cuándo viene, ¿no? ¿Qué genera el libro? Pues un fenómeno de envolvimiento, de implicación, de movimiento, que logra recrear una imagen del mundo anterior a la conquista, de lo que O'Gorman llamó el encontronazo, así como de los mundos muy diversos que se hallaban ya aquí en este continente, muy diversos. Tendemos a hablar del mundo indígena como si fuera uno, para nada, como tampoco podemos hablar de europeos como si fueran uno, y menos de españoles como si todos aquellos procedieran de las mismas experiencias históricas e intelectuales. Pero es sorprendente, por eso me pasa en la segunda, porque logra hacer una revaloración profunda de lo que fue ese reino de la Nueva España, con esa singularidad extraordinaria, y que en buena medida explican, sin desconocer ese fenómeno llamado primera globalización, sin desconocerlo,
que implican por qué el fenómeno de independencia pudo mantener, desde lo que nos ha planteado Jaime, de una unidad. Y pues ahí yo sí tendría una discrepancia alegre para discutir eso que O'Gorman llamó supervivencia política novohispana, y que yo considero que, como se ha planteado en esta mesa, hay un conjunto de estructuras jurídicas de lo que es más difícil de valorar, que son los usos y costumbres de esa estructura, que perviven y que perviven de una manera extraordinaria. También es sorprendente la muy minuciosa actualización bibliográfica de todos estos ensayos inéditos de carácter histórico que aquí se presentan. Confieso que yo tengo un vicio, pues la verdad, del que no me puedo quitar, no solamente de fumar, sino de leer las notas a pie de página antes de leer los textos. Y en ese sentido, pues les hago la invitación a que hagan ese recorrido simplemente por las notas para avalar lo dicho aquí por Jaime. El número increíble de nuevos estudios y cómo los más consagrados, los más jóvenes, están al día. Y pues ahora llegó al miedo, que produce el peso en el sentido de cómo atrae la tierra a su cuerpo, peso, y confío en que todos los aquí presentes de verdad adquieran esta obra y verán que es tan forzuda en términos intelectuales como obra material de buenísima factura. Da miedo que ganen la ley de la gravedad, que es cosa muy seria, ¿verdad? Y que el autor pueda lastimar de alguna manera la integridad de alguno de los tomos, o que alguna vértebra de algunos que ya no sonreímos en la primera primavera, pero una vez colocado el libro, aquí hay un pensar con argumentos contundentes y por tanto esa apertura de horizontes a todo lector curioso de nuestras identidades. No creo en las únicas identidades. Si no fuera por descubrir nuestras identidades, no tendríamos por qué pensarnos tan a profundo y pasado tiempo. A veces da miedo saber, y da miedo hacer lo que Jaime planteaba, es decir, de construir nuestros estereotipos. Y si esta lectura se toma en serio, verán ustedes que aparecen muchos mundos que nos preguntan sobre el hoy mexicano. Entonces, la verdad, ahí me quedo con los miedos y considero que este es un acontecimiento editorial muy importante. Así estoy segura que es. Creo, en verdad, que esto es lo mejor que dio la conmemoración reciente de la caída de la Gran Tenochtitlan y la consumación de la independencia, viéndola a 200 años. Se trata de 2 efemérides, hoy es una palabra dura, pero me quiero ir a su significado directo. 2 efemérides terribles, por grandes y por intensas. La caída del Imperio Mexica, así denominado en modo occidental, y nada menos que 300 años de vida novohispana que resulta por condiciones internacionales y por desarrollo de la propia España, más esa caída de la corona española en ese primer imperio mexicano, que también pronto se desmoronó como tal para dar origen a esa primera república federal, también inmediatamente corta vida para discutir con los centralistas, pero que finalmente predominó. Y recordemos
que la guerra precedió a esos dos momentos y que la guerra es castigo, como alguna vez dijo Jefferson, para vencedores y para derrotados. Y creo que es una gran reflexión, y en ese sentido creo que esos dos momentos dan origen a un replanteamiento del mundo existente, es decir, también se trata de nuevos mundos. Y como les decía, del gozo instantáneo a la lectura reflexiva, esta obra aparece en tiempos panfletarios que impiden hacer conexión con la investigación seria, con el saber ponderado, con apertura al diálogo. Yo creo que nadie puede escapar a tener una ideología. Creo que todos, más o menos conscientemente, tenemos alguna. Pero cuando la de cada quien se transforma en diatriba, algo anda mal. No voy a decir que en Dinamarca, ¿no? La verdad es que la idea simple de pedirle a la historia que pida perdón es una propuesta ciertamente, ¿qué les diré?, de alguna manera de desproporción radical con respecto a lo que el hoy está al ayer y a lo que es el futuro. Y me hice recordar de repente de algunos libelos, de algunos panfletos que desde avanzadito el 16 empezaron a volar desde Ámsterdam, desde los Países Bajos, en contra de España. Es decir, las leyendas negras. La verdad, creo que este libro abre a un diálogo informado desde las razones de la historia y en la historia para comprender mejor el presente. Yo estoy a favor de que oigamos siempre a tirios y a troyanos en discusiones serias, porque normalmente, aún frente a formas extraordinariamente irracionales como discusiones que hemos escuchado muy abundantes, de todo hay partes de razón. Entonces, este libro, pues sí que dedica el mayor número de cuartillas al virreinato y que se aplaude. La verdad, se remite a 300 años constitutivos de esa sociedad, voy a decirlo muy claramente, multiétnica y multicultural. Es decir, en aquel proceso de encontronazo a la creación de un mundo muy distinto al que encontraron y del que venían unos y otros, hay que ver esa característica del mundo social enorme prehispánico y de las civilizaciones que lo conformaron, y también de quienes llegaron aquí también representando una multietnicidad y una multiculturalidad en América. Y la verdad es que si no podemos englobar para aquel tiempo a las sociedades originarias en una sola categoría, menos lo podemos hacer hoy. La verdad es que cuando uno mira esto y en el libro se ve, comienza uno a dudar de las categorías que utilizamos para explicar esos 300 años de historia y para entender la independencia de México. Creo que, voy saltando, que también me parece algo muy relevante y lo voy a mencionar aquí, que este libro se presenta ahora en la celebración de los 50 años de existencia de Fomento Cultural Banamex. Es realmente una obra, como les decía, imponente, que no se puede hacer desde un lugar en donde no ha florecido el amor al saber,
Sí diría también que el amor a la patria, sí, es verdad, pero sobre todo el apego a la investigación de máximo nivel y a la capacidad difusiva que esta institución ha tenido sobre el patrimonio cultural, material bueno, así lo voy a decir porque así lo decimos internacionalmente, pero absurdamente, del patrimonio inmaterial de este lugar, que es inmenso, rico y diverso. Y sí creo que pues aquí se han entregado muchas mujeres y hombres y han ejecutado extraordinarios proyectos de difusión, de investigación, de conservación y trabajo social profundo, en el que desde luego pues me refiero a él porque es un proyecto emblemático, pero podría tratar otros, el de grandes maestros del arte popular, los talleres de toda índole, las mejores técnicas para dar apoyo a los artesanos, artistas de enorme poder expresivo, ¿no? Fomento Cultural ha logrado una red iberoamericana extraordinaria si hemos de señalar su capacidad, y tampoco se entiende esta edición y otras muchas que ha hecho si no hubiera esa capacidad de vinculación entre instituciones, investigadores, intelectuales, patronatos, grupos y agencias empresariales o financieras que han apoyado la enorme tarea museológica, editorial y de apoyo social en la que Fomento Cultural se ha visto envuelto. Creo que de manera fina, sutil, uno ve en la búsqueda de las imágenes la experiencia, la praxis de trabajo de este lugar. Y lo digo desde el privilegio que he tenido de verdad estar cerca de los grandes sabios, no solo mexicanos, y de las grandes obras de patrimonio cultural, no solamente de México. Y la verdad, esta noche sí quiero reconocer abiertamente, estás tú, nuestro gran amigo, siempre estimulante y presente, Andrés Salvo, director de Compromiso Social de Banamex, y pues también le dedico unas palabras de reconocimiento a don Manuel Romo, director general de City. El que ustedes han creído en esta vocación cultural de Fomento y por tanto del banco. Es imposible mencionar a todos los que aquí han contribuido, pero yo no voy a dejar pasar esta ocasión porque al revisar las imágenes, al interiorizarme en estos textos, sí surge un nombre especial y lo voy a decir. Es Roberto Hernández, cuyo compromiso y talento, porque son ambas cosas, tendrán que ver con una justipreciación de su impulso y de los grandes mecenazgos aún personales a estos proyectos. La verdad, creo que 3 decenios son testigos de mis palabras. Y en serio, recorran el libro y verán la labor de muchos. Harp acompañó en muchas ocasiones el trabajo hecho por Fomento y el liderazgo de Roberto. Yo tampoco me voy a ahorrar esto, sé que todos estamos cansados, pero hay quien no se cansa. Y yo sí pediría un reconocimiento para Cándida Fernández. Ya casi va a llegar a los 31 años de dirigir Fomento Cultural. Solo compite con Manuel Ramos, también de la Ibero, que ya va para 32.
Pero quitando eso, creo, la verdad, y me solazo en decir que son de la Iberoamericana, pues porque comparto ese honor aquí con todas las sabias y porque la verdad desde hace muchos años, serán 45, 50, tuvimos el gusto de vincularlos a muchos de los autores que algunos están aquí presentes y saben lo que los quiero. Nogués, el padre Morales, Estrada, en fin, en donde son esos procesos que, como dice Jaime, de unificación, de diálogo y que finalmente conjuntan voluntades que hemos vivido. Y pues la verdad, yo quiero señalar la inteligencia y el conocimiento de Cándida que han logrado que se sortee todo escollo para lograr las altas finalidades de esta institución y para que vieran también la luz estos 4 tomos. Saben, esa no es una tarea muy fácil. La conozco desde que era estudiante, pero he compartido con ella grandes aventuras desde Lina, desde nuestro amado Instituto Nacional de Antropología e Historia y desde Limba, y sé lo que puede hacer la colaboración. Hay en ella una finura que escucha, pero que sabe conducir, alcanzar las metas, reunir saberes, gobernar productivamente en el mejor de los sentidos. O sea que sí te expreso, Candy, el reconocimiento enorme, y sé también que sin el patronazgo del banco, ya hoy es muy difícil encontrar quien apoye una edición como la que todos vamos a disfrutar. Así que, Cándida, pues la verdad sí te mereces un gran aplauso, échenlo. No, pues la neta, ¿no? No, pues sí. Ni modo, Cándida. De verdad que se lo merece. Es una intelectual que jamás presume de tal, muy rigurosa y una historiadora de horizonte amplio. Y bueno, pues no puedo dejar de decir algo sobre 2 mujeres extraordinarias, reconocidas, que participan en la obra en términos de lo que se llama una coordinación de pensamiento y de chamba, que son Cristina Torales y Lupe Jiménez, ya muy mencionadas. Ambas son pozos de ciencia, eruditas hasta el tuétano, desesperantemente eruditas, la verdad, ¿no? Y notables discutidoras. Yo alguna vez le he propuesto a Candy que si quiere un hit de público, graben por favor a las 2 debatiendo entre la gran Cristina, conocida entre amigos como la Virreina, y a la gran combatiente por la historia, doña Lupe. Es un espectáculo tremendamente divertido e impresionante por el conocimiento inagotable que tienen de las fuentes primarias y secundarias, y no sé si las terciarias, ¿no?, por los argumentos verdaderamente sofisticados que exponen, y ante todo, porque nunca da ninguna su brazo a torcer. Y eso es una maravilla que creo, Jaime, podías participar, pero de forma inmediata en esos debates que se han dado. Y la verdad es que sí reconocemos que Cristina llevó un peso extraordinario en esta obra y que pues lamentamos mucho que hoy no esté con nosotros, pero que Cristina nos está viendo seguramente. Es verdaderamente de alcance grande la vista de Cristina, y la verdad es que pienso que sin ambas pues tampoco se hubiera podido hacer. Ya no voy a mencionar a todo el equipo de Candy porque de verdad es espléndido, pero antes de cerrar y de agradecer a los 40 ensayos de primera, de verdad, mucha sabiduría hay aquí, así que gozo rápido y lectura de verdad asentada y, si se puede, debatida. Yo quiero cerrar con esta frase que, o bueno, más bien un párrafo que eligió Cristina en su introducción y que alude a uno muy consentido de nuestros corazones,
de los mejores maestros que en la vida encontramos. Es obviamente Edmundo Gormaz, que creo estaría orgulloso de quienes realmente han mantenido estos diálogos con todos los intelectuales e historiadores y han sido capaces de crear una obra escrita relevante. Y cerraría diciendo, porque lo compartimos, quiero una imprevisible historia, solo inteligible con el concurso de la luz de la imaginación. Una historia arte, cercana a su prima hermana, la narrativa literaria, reflejo pues de la impronta de su libre albedrío, para que en el foco de la comprensión del pasado no se opere la degradante metamorfosis del hombre en mero juguete de un destino inexorable. Libros como esta, tomos como esto, publicaciones de ese tipo nos orillan a un diálogo profundo que nos hermane, que nos una en la diferencia. Muchísimas gracias por esto que fue una experiencia de compartir.